Hola, soy José Machaca, bienvenidos a La Liberona, tu mini noticiero que te manda un florazo. Hoy es jueves 13 de julio del 2023 y decidí empezar este mini noticiero, al igual que la encerrona, por muchas razones. La primera de todas es que la encerrona de Marcos y Fuentes no es ni imparcial ni es objetiva y carece de profesionalismo. El podcast de la encerrona se ha caracterizado por haber emitido informes sesgados, imputaciones y calificativos peyorativos hacia opositores de izquierda, sirviendo como una especie de activismo político que de periodismo. Además, tiene una agenda particularmente progresista y una inclinación hacia dar cabida principalmente a gente de la PUC. En este caso, La Liberona pretende ser, quizás, llámalo así, un frente del lado opuesto, digamos así, de derecha. Entonces, decidí crear este podcast alternativo para que pueda mostrar un poquito la otra cara de lo que él no informa y de esta manera balancear la balanza un poco. El objetivo de este podcast, La Liberona, no es dar cabida a cualquier persona, cualquier frente político y no solamente a mis amiguis de la PUC, sino que esta vez vamos a ser bastante inclusivos. Nuestro carácter va a ser 100% democrático y no desacreditaremos a los partidos políticos con nuestras argollas de renovación medieval, el peor partido, la bancada Telesub, porque este tipo de sesgamiento puede llevarnos a justificar la violencia como algunos congresistas con esto del cono, donde todo el mundo empezó a aplaudir y yo no sabía por qué, y también la desinformación con carácter sentimentaloide, con lo que pasó con los soldados de ILAVE, muy mal informado por este tipo de prensa. Espero que este podcast les guste y puedan ayudarme a difundirlo a más personas para que ellos puedan darse cuenta de las ideas tergiversadas que brindan personajes como estos en internet, que sirven más de activistas que de periodistas. Y también a hacer la batalla cultural. Sin más, me presento, mi nombre es Josué Machaca y esto es La Liberona, tu mini noticiero que te manda un florazo. Empezaremos hablando del Ministerio de Cultura y la Resistencia. Yo sé que esta noticia ha rebotado bastante, me gustaría mencionarlo. En un tweet se anunció que el viceministro Juan Reate ya había celebrado reuniones con el grupo llamado La Resistencia. Es un grupo, no es una asociación civil. Es un grupo que sí, ya vemos así, se ha caracterizado por su intolerancia, por el acoso a determinados personajes de la política y también por no tolerar opiniones diferentes a la suya. El problema es que siempre se critica este hecho porque yo no estimo más de 15 personas. Sin embargo, la argolla de todos estos grupos mediáticos de querer presentarnos como si fuese el fascismo o algo extremadamente exagerado me parece demasiado. El Ministerio de Cultura intentó justificar esta reunión que a todas luces está mal, diciendo que es una política de puertas abiertas, que claramente no lo es porque si bien han tenido a grupos solicitando reuniones del otro frente y no se les ha admitido, la controversia radica a que esto les da una imagen a cierto grupo de protestantes que van a asignar los tintes fascistoides de esta dictadura congresal, ¿no? Y de esta manera justificar sus atrocidades, que obviamente no las compartimos de ningún tipo, ya sea de la resistencia o de otros grupos. Claramente las personas que causan estragos, en su gran mayoría, sobre todo en esta época, son los que están protestando, y pintar a la resistencia como un frente totalmente antidemocrático me parece llevarlo el asunto a solamente otro terreno. Miremos este video de cómo Susel Paredes intenta defender a su amiga Rosa María Palacio. Que quieran firmar la interpelación. Desde la bancada, Juntos por el Perú, vamos a impulsar la interpelación contra la ministra de Cultura. Es inadmisible que ella haya recibido a personas
que amenazan de muerte, tiran caca a los establecimientos, a las casas de las personas, insultan a Rosa María Palacio, hablan de no discriminación, le han dicho cerda de mierda. Debería pasar. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo va a recibir una institución que va contra la discriminación a una que dice cerda de mierda a una periodista? Entonces, ¿usted cree que También se reveló que la ministra de Cultura, Leslie Ortega, no solo estuvo de acuerdo con la reunión, sino que fue el mismo despacho de esta ministra la que autorizó el ingreso de estas personas. Esto obviamente ha generado preocupación sobre todo en los medios de izquierda y que dicen que se está utilizando a la cultura de pretexto. ¿Para qué sirve entonces el Ministerio de Cultura? Si bien este es un ministerio bastante escandaloso, ya que estaba envuelto en escándalo tras escándalo y acciones cuestionables, en lugar de centrarse en su labor de difundir la cultura, hemos tenido que pasar del desprestigio que sucedió con Castillo y también vamos a mencionar los gobiernos previos. Sin embargo, la desatención que tuvo este ministerio fue notable, sobre todo con el ministro Salas, donde tuvimos pérdidas o literalmente se cayeron, se derrumbaron nuestros lugares arqueológicos más importantes. Y pues esto de aquí nos da a entender que este ministerio puede resultar solamente un frente político para determinadas narrativas. Yo soy partidario de que este es un ministerio innecesario. Hay países desarrollados que no tienen este tipo de ministerios. Yo sé que el Perú tiene un gran carácter cultural. Sin embargo, la idea de este ministerio era dar un frente para poder brindar o promocionar la cultura de nuestro país y no solamente de servir como una especie de propaganda política para determinado grupo. Ya regresamos con los titulares aquí en La Liberona. Hola de nuevo, bienvenidos a La Liberona, tu mini noticiero que te manda un florazo. Hoy es jueves 13 de julio de 2023 y estas son las noticias que son virales en Twitter, que es mi fuente que me deja sin fuentes. En esta sección, según mi guión, debería contar un chistecito a modo de que se burlen de mis rivales políticos y defender a los de mi API Vizcarra. Sin embargo, en lugar de eso vamos a hablar de Saba Goray. Esta señora se ha anunciado ayer que ha cobrado intereses por un total de 2.7 millones de soles, en los cuales ella retiró de manera ilegal del banco BBVA. Este dinero provendría de los fondos del Estado del Fondo Mi Vivienda. Goray entregó un total de 5.4 millones de soles a una presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo. Estos retiros se realizaron el 2 de diciembre de 2022 y con esto la empresaria logró recuperar un 50% de los sobornos que le dio a Castillo, presuntamente. Goray está siendo investigada por delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado y cohecho. También ha salido a la luz que hubo participación de Ítalo Arburú Ortega y Luz Maigua Elguera de Marca Group y el Fondo Mi Vivienda. Ella ponía personajes en determinados cargos, sobre todo 3 personajes, para ejecutar las obras de estos actos ilícitos. Por otro lado, está también mencionar la situación del periodista Mauricio Fernandini, que ha empeorado debido a que no se le ha admitido o se ha declarado la inadmisibilidad de las apelaciones que ha presentado junto a Pedro Arroyo, jefe del Fondo Mi Vivienda. La segunda noticia importante que debes saber es que Dina Boluarte ha solicitado la renuncia del titular de E-Salud, Aurelio Orellano, debido al escándalo de estos 41 millones de soles de pago a la empresa Ionia Technology Corporation SAC. Varias bancadas ya estaban buscando cómo sacar a Orellana. El pago a Ionia por la compra de estas pruebas rápidas, truchas, para diagnosticar COVID-19 se suspendió hace más de 2 años debido a irregularidades detectadas por la Contraloría de la República. Orellana se mantuvo en el cargo a pesar de que iban saliendo detalles reveladores sobre este caso, detalles como el chat de WhatsApp y la intervención del ministro del Trabajo, Alfonso Adriancén. Y pues E-Salud
acudió a un arbitraje a la Cámara de Comercio de Lima que resolvió que el pago debía realizarse sí o sí a Aionia. El contrato con Aionia fue realizado en octubre de 2020 durante la gestión de Fiorella Molinelli en Salud, y ayer se anunció que la exministra Rosa Gutiérrez, exministra de la cartera de Salud, pues ahora va a ser presidenta ejecutiva de Salud. A pesar de todas las críticas que se le ha dado por su gestión durante este incremento dramático de dengue, varias bancadas estaban buscando sacar a esta exministra y se estaban presentando mociones de censura en el Congreso. Finalmente ella renunció y ahora vemos que pues el gobierno la ha premiado con ser parte de la presidencia de Salud. Su campaña fue bastante criticada por las decisiones que tomó, sobre todo por decir que iba a curar el dengue en un santiamén. Y sobre todo, lo más importante creo es de que ella decidió disolver el grupo de expertos que había creado para abordar la emergencia del dengue a pesar del aumento de casos. Obviamente, muchos de estos personajes de internet defendieron a capa y espada esto de las pruebas rápidas en la época de Vizcarra. Y ahora resulta que este fue un contrato tremendamente trucho. No sé con qué cara pueden estar vendiendo esta noticia, cuando claramente antes no lo hacían. Lo que valía era defender al Api Vizcarra. Bebidas. Entonces vamos a resumir, estas pruebas sí sirven, se están comprando en todo el mundo porque lo importante es actuar. Ahora ya lo dijo la OMS, lo importante es testear. Ya, se me acabó el tiempo para el comentario del día que dicen mañana volvemos con la otra fake news que estuvo distribuyendo Jaimito. A ver si están de acuerdo, déjenme sus comentarios en Twitter, en Facebook y en YouTube. Ya saben, el hashtag es la encerrona. Ya volvemos. La tercera noticia que debes saber es que los congresistas Luis Aragón y Patricia Chirinos viajaron a Barcelona nada más y nada menos que patrocinados con tu dinero no, fue por una empresa. La empresa Huawei, eso obviamente es lobby. Se fueron al Mobile World Congress 2023, Aragón. Lo criticable de este asunto es que Aragón es presidente de la Comisión de Transportes del Congreso y Chirinos es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. ¿Cuál es la intención de Huawei para hacer este tipo de lobby? Saquen sus conclusiones. Ambos han admitido que la empresa ha cubierto parte de los gastos. Sin embargo, ellos no se han tomado ni una foto, no han presentado informes al Congreso, no han publicado nada de sus redes sociales y han participado del evento. Se menciona que Aragón ha estado involucrado en proyectos relacionados con autos eléctricos, incluyendo iniciativas para exonerarlas de impuestos. Huawei afirmó que la invitación cubría pasajes y hospedaje y negó conflicto de intereses. Algunos expertos señalan que establecer estos protocolos y filtros para las visitas recibidas por los congresistas es bastante complicado. Sin embargo, el Código de Ética del Parlamento prohíbe que ellos reciban donaciones. En junio también pasó algo similar. Otros 6 congresistas viajaron a China por una iniciativa de una empresa privada en el rubro de la tecnología. ¿Qué buscaba? Veamos bien. Vayamos a la cuarta noticia más importante. La Comisión de Ética del Parlamento inició investigación preliminar al legislador Juan Flores de Acción Popular por el presunto recorte de sueldos, mochar sueldos a trabajadores. Esa denuncia, les voy a contar esto de acá porque creo que no se conoce muy bien, la presentó María del Carmen Alba, también de Acción Popular. Hay una bronca interna ahí. Y pues fue notificado de oficio. El programa Cuarto Poder difundió un audio en el que Flores menciona que se había apropiado parte del salario de estos trabajadores y hasta el momento 9 congresistas han sido denunciados por recortar sueldos de trabajadores del Poder Legislativo. La Procuraduría del Estado también presentó una denuncia contra Flores por presunta concusión y cohecho. Flores ha defendido su posición diciendo que los audios están sesgados. Por último, un argumento más para la izquierda, pues la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha iniciado una investigación preliminar a 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia,
a Imelda Timualán, a Humberto de la Asa y a María Zavala. Se les acusa de patrocinio ilegal en base a una denuncia ciudadana presentada por Nito César Flores. El caso se refiere sobre una presunta presión de los miembros del Jurado Nacional de Justicia hacia el presidente del Poder Judicial para que se pronuncie sobre el caso de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien fue inhabilitada por el Congreso. La Junta Nacional de Justicia ha negado categóricamente las acusaciones y ha señalado que buscan afectar sus funciones constitucionales. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con cultura y vamos a hablar de economía y finanzas. Aquí hablamos de cosas relevantes. Ya regresamos en La Liberona. Bienvenidos nuevamente a La Liberona. En esta sección hablaremos de economía y finanzas. Quiero hablar del Congreso. Este Congreso es malísimo. Y sobre todo de unos proyectos de ley que se están trabajando. Son en total 15 proyectos de ley que afectarían la productividad laboral. Llamémoslo así, el Perú es uno de los países más improductivos del mundo. Estos proyectos incluyen creación de nuevos días feriados, licencias laborales, reducción de jornada de trabajo. Algunas iniciativas ya han sido aprobadas, como la ley que propone un microdescanso acumulado de 5 minutos cada 2 horas trabajadas. Otras propuestas incluyen el refrigerio de la jornada laboral y la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 42 horas. Estos proyectos han generado obviamente mucha controversia. Aquí damos un vistazo de todos estos proyectos presentados en el diario Gestión. Se argumenta que estas medidas incrementan los costos para las empresas y desincentivan la contratación formal de trabajadores, arrinconando ahí más trabajadores del sector informal. Además, se ha señalado que esta pantomima de crear más días feriados y licencias laborales afectaría la sostenibilidad de muchas empresas y tendría un impacto económico a la economía peruana. Algunos expertos han cuestionado la viabilidad y el conocimiento técnico de las normas laborales. También se destaca que un país como el Perú, con harta informalidad, sobre todo laboral, estos costos generarían 1 mes y medio de gasto en salarios para el empleador. Obviamente esto es descabellado. Llevar más días feriados, reducir la jornada laboral, inclusive mocharle más días de trabajo con estas iniciativas, pues termina siendo innecesario. El Ministerio de Trabajo se ha pronunciado y ha considerado que esto restaría competitividad al país. Economistas han advertido que estos proyectos podrían afectar inclusive al PBI potencial del país, sin generar aumentos significativos en la productividad laboral. El Perú tiene uno de los índices más bajos de productividad laboral y también es uno de los países que tiene más feriados o días no laborables del mundo. En resumen, obviamente estos proyectos lo único que tienen es un carácter ideológico con el objetivo de promover o hacer populismo político a determinado grupo de izquierdas. Yo la verdad no sé qué tanto asidero puede tener este grupo, pero es lo que ha elegido el dichoso pueblo peruano. Bueno, llegamos al final. Eso ha sido todo por hoy. Soy José Manchaca y esto fue La Liberona, el único mini noticiero que te manda un florazo. Chao, hasta mañana. Los dejo con este entremeses. Cuídense mucho. Soy Lucía Alvites y postulo al Congreso. Harta de los choros que levantan todo en peso. Voy con JP y no nos gustan los naranjas, tampoco el tal Guzmán que es de derecha disfrazada. Yo soy Julio Arbizu, el terror de Mario Bryce, también de los corruptos, incluido Firulais. Hoy voy al Congreso a barrer con esas ratas, hermanitos cuellos blancos y también todos sus patas. ¿Cuál es el fin del Ministerio de Cultura? ¿Y por qué es que hay un viceministerio de interculturalidad, cuyo objetivo se encarga de asuntos de interculturalidad e inclusión de las poblaciones originarias y afroperuanas? ¿No tenemos acaso 2 otros ministerios que también presuntamente buscan lo mismo, como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Tenemos 3 ministerios que aparentemente están haciendo el trabajo de uno, pero cobran por 3 y emplean por 3. Esa es la pregunta que nos hacemos. Manda a los policías
a gasearnos, a matarnos, a asesinarnos. Pero el señor Keiko Fujimori es el autor intelectual de todo el terrorismo. Keiko Fujimori. Nosotros le echamos culpa a toda la problemática a señora Keiko Fujimori, porque ella es la culpable. Cuídate que hay atrás. Ella es la culpable de todo este acto de terrorismo que está haciendo. La señora Keiko Fujimori, espérate, ya. Ella es el autor intelectual. Que se vaya del país. Nosotros los peruanos, que nos dejan gobernar los peruanos, que deja gobernar al presidente Pedro Castillo Terrones y restitución del señor hermano Pedro Castillo Terrones. Eso pedimos. Es un arma poderosa que está asociada al poder, ¿no? El terruqueo responde como a esta visibilización de un enemigo. O sea, el poder y sectores extremistas en el poder, pues construyen a este enemigo para poder justificar eventualmente la represión, pero también para afianzar su arraigo en el Estado, ¿no? El terruqueador no quiere compartir el Estado. El terruqueador es un sector es un individuo, es un sujeto, es una persona, es un grupo de gente que está en pleno proceso de acaparamiento del Estado, y en ese proceso, que es sumamente violento porque se eliminan enemigos, no quieres elecciones limpias, no quieres contrincantes políticos, en ese proceso generan a este enemigo. Ahora, en el Perú, por nuestra historia, por la geografía, por la forma como opera nuestro racismo y el clasismo, el terruqueado suele ser esta persona como fuera del margen, ¿no? El que está en el margen, para ponerlo entre comillas, ¿no? Es la persona que viene de los Andes, de la zona rural de los Andes, ¿no? Que suele ser vinculado a la izquierda muchas veces. Es un sector como que adquiere poder cuando se moviliza, ¿no? Individualmente probablemente no tiene tanto poder, pero el terruqueado adquiere poder cuando se moviliza, cuando protesta, y eso genera miedo en el poder, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es precisamente eso, ¿no? O sea, hay una movilización que se está organizando, está creciendo y genera miedo, ¿no? Y ese miedo se expresa en esta violencia, ¿no? Lo que están diciendo desde la policía hasta los medios de comunicación en este momento es que los peruanos que se van a movilizar, ¿no?, son esencialmente enemigos que tienen que ser eliminados, ¿no?